Infidel. Infidel es el segundo volumen de la serie de juegos de Men of Iron, la serie de GMT Games, diseñada por Richard Berg. El primer juego era Men of Iron, el que da título a la serie, y que nos lleva, sobre todo son batallas de la Guerra de los 100 años. Ya hice un vídeo en el canal donde explico además cómo funciona el juego, cosa que no voy a repetir porque el sistema de juego es idéntico, no varía más que algunos pequeños detalles que iré explicando poco a poco en este vídeo. Pero lo que sí es interesante en Infidel es el cambio de época. El primer juego, Men of Iron, nos lleva a la Guerra de los 100 años, y en cambio este nos lleva a las Cruzadas. Las Cruzadas, que son cerca de 200 años antes que la Guerra de los 100 años. Eso significa que el tipo de guerra, el tipo de combate es distinto. En la Guerra de los 100 años, el arma más dominante, el arma que ganó la mayoría de las batallas, eran los arcos largos por parte de los ingleses, y luego algunos los primeros cañones, las ballestas más pesadas por parte de los franceses. La caballería inglesa luchaba a pie, los caballeros desmontaban, solo utilizaban los caballos para desplazarse, pero peleaban a pie, en posiciones fijas. Era armadura mucho más pesada que la que vamos a ver en esta época. Y aquí, en cambio, pues pasa eso. Primero son 200 años antes, la armadura es mucho menos pesada de los caballeros. Y además hay un cambio de terreno. Estamos en Oriente Medio. Los enemigos no son ejércitos cristianos entre sí, que son muy similares, sino que tenemos por un lado los cristianos y por otro lado los musulmanes, los sarracenos, con ejércitos muy distintos. Los ejércitos árabes son ejércitos mucho más ligeros, con mucho menos armadura, con muchos arcos, mucha caballería con arco también. Muy diferente al ejército de los cruzados. El ejército de los cruzados, la característica principal y su arma dominante es la caballería, los caballeros cruzados. No solo los caballeros que llevaban los diferentes reinos, también tenemos las órdenes de caballería. Y esto va a ser lo que va a marcar la diferencia en las batallas que nos presenta este juego y las que vimos en el otro juego. Voy a hablaros un poco de las batallas. Ya digo que el sistema es el mismo. Si queréis saber cómo funciona el juego, os recomiendo que veáis el vídeo de Men of Iron, porque el sistema es exactamente el mismo, cambia muy poquitos detalles. Pero lo que sí es interesante es desgranar un poco las batallas que nos ofrece este juego. El juego incluye 6 batallas, 3 de la primera cruzada, luego 2 batallas que tuvieron lugar con los reinos cruzados que se formaron en Palestina, en Oriente Medio. Y la última batalla es una batalla ya de la tercera cruzada. La primera batalla es Dorilea. Dorilea, o Doriaelum en inglés, es una batalla que tiene después de otra batalla más famosa que no viene reflejada en el juego, que es la batalla de Nicea, donde los cruzados, mandados por Bohemundo, avanzan hacia Jerusalén, tratan de llegar hacia Jerusalén, y en un momento determinado, después de un largo camino, acampan, forman un campamento de infantería, que es lo que veis ahí en el mapa, ese círculo donde están los acampados, y son sorprendidos por un enorme ejército selúcida, de turcos selúcidas, con un mogollón de caballería, un montón de caballería con arco, que es lo que vamos a tener aquí. Y los cruzados están bastante extendidos. De hecho, parte del ejército cruzado no está en el tablero y aparece luego. Aparece por ahí, por donde lo veis, por donde marca la flecha. Y nos produce una batalla, un enfrentamiento muy rápido, muy furioso, porque los selúcidas tienen que atacar rápidamente, muy fuerte, para poder tener opciones de ganar. Y vamos a ver el primer choque entre esa caballería ligera y armada con arcos de los árabes y los potentes caballeros cruzados. Es una batalla interesante, es una batalla divertida de jugar, está bastante igualada y está bien el jugarla. La segunda batalla que viene en el juego es la batalla de Antioquía. Esta batalla tiene lugar un año después de la batalla de la que he hablado antes, de Dorilea. Aquí los cruzados, ya es el año 1098, los cruzados han tomado Antioquía en Siria.
y los turcos selúcidas tratan de desalojarles de allí. Se presentan un ejército mandado por Kerboga, se presenta a las puertas de la ciudad y trata de sorprender a los cruzados y capturar la ciudad antes de que los cruzados puedan reaccionar. Pero los cruzados, mandados por Hugo y Bohemundo, salen rápidamente de la ciudad, como veis, y ese es el comienzo de la batalla, una masa de turcos y los cruzados saliendo. Más adelante habrá refuerzos para ambos bandos, unos que vienen de los turcos, reciben por el norte y por el este, reciben refuerzos, mientras que los cruzados terminan saliendo de la ciudad. Y se forma de nuevo una melee enorme delante de las puertas de la ciudad, que es una característica que pasa en estas batallas de las cruzadas, y es que no son muy ordenadas como pueden ser otras batallas, sino muchas veces acaban en tremendas melés, con los caballeros cargando de un lado hacia el otro y desbaratando las posiciones de los musulmanes, y los musulmanes rodeando a los caballeros y disparándoles flechas continuamente. Es unas batallas que no tienen nada que ver con las batallas que hemos visto en Men of Iron o las que veremos en los volúmenes posteriores. Son batallas mucho más desorganizadas, mucho más a las bravas, casi hechas por narices, casi hechas batallas ganadas por puro arrojo, por puro valor, o perdidas por una masa que les sepulta a los cruzados. La tercera batalla que tenemos en el juego es la batalla de Ascalón, que de nuevo nos lleva un año más en el futuro, ya estamos en el año 1099, y los cruzados han capturado Jerusalén. Tras la captura de Jerusalén, los egipcios fatimitas, tratan de recuperarla y avanzan con un gran ejército hacia Jerusalén. Los cruzados deciden salir de Jerusalén para interceptarlo y se produce esta batalla, la batalla de Ascalón. Es una batalla en la que hay un encuentro ya de dos líneas, pero como vais a ver, como veis aquí, es una línea tenue, fina, formada por caballeros cruzados, caballeros cristianos, contra una línea más grande, más fuerte, varias líneas de egipcios fatimitas. Y se produce el choque. De nuevo los cruzados, la caballería pesada cruzada, pues va a ser el factor dominante. Y es una batalla algo más ordenada que las otras, más tradicional, y también resulta una batalla interesante y bastante igualada. La batalla de Harran es una batalla ya que tiene lugar en el año 1104, ya están los reinos cruzados asentados, o llevan 4 o 5 años asentados en Oriente Medio, y en este caso tenemos que Balduino de Edesa trata de asediar y de capturar la ciudad de Harran. Y se encuentra con un ejército turco que se lo impide, o que trata de impedírselo, y con la alianza entre Balduino de Edesa y Bohemundo de Antioquía forman ese ejército. Como veis, son dos mesnadas, dos grupos de cristianos, enfrentados a una tropa de turcos, y se produce de nuevo el choque. Aquí tenemos caballería, pero también los cruzados tienen infantería. Y bueno, es una batalla parecida a las otras, con dos grupos distintos. Cada uno de los dos grupos de los cristianos pues actúa de una forma un poco independiente, porque el liderazgo no se mezcla. Y los turcos de nuevo tienen caballería potente, tienen genízaros, que son caballería potente. Y bueno, pues es una batalla también bastante interesante. Otra de las batallas que viene en el juego es la batalla de Montgisart. Montgisart es una batalla que ya nos lleva al año 1177, es decir, casi 100 años después de las primeras batallas que hemos visto, muy cerca del inicio de la Tercera Cruzada. Tenemos aquí un par de personajes muy interesantes. Tenemos por un lado, al mando de los musulmanes, de los árabes egipcios en este caso, tenemos a Saladino, que es un personaje con el comandante que todo el mundo le viene a la cabeza de los árabes en las cruzadas. Y por el otro lado tenemos al rey Balduino IV. Balduino IV es un adolescente, tiene 19 años prácticamente, tenía una tara, y es que era leproso, tenía lepra. Pero era probablemente el mejor comandante que tenían los cristianos en esa época. Este es el personaje que, si habéis visto la película de Reino de los Cielos, donde salen las cruzadas, es esa época, la época que sale en esa película, y prácticamente son los hechos que salen en esa película. Aquí los cruzados se enteran que Saladino se dirige hacia Jerusalén, y salen con un ejército detrás de él. El ejército musulmán huye, y le van persiguiendo.
los cruzados, los caballeros. Y finalmente lo alcanzan aquí en Montgisart. Y se produce una batalla, pero como veis es una batalla muy desigual, porque hay muy pocos caballeros contra un ejército bastante numeroso. Aún así los caballeros son realmente potentes, son realmente poderosos, son unas tropas especialmente buenas, y la batalla es mucho más igualada de lo que parece. De hecho está bastante igualada, sobre todo porque las tropas más pesadas, que son las que hay más atrás de la línea de los musulmanes, que son las tropas pesadas al mando de Saladino, tienen difícil entrar en combate precisamente por la masa de tropas musulmanas que van a rodear o tratar de rodear a los caballeros. Y a veces esto es justo lo que va a dificultar el que la tropa que puede encargarse de los caballeros, que son los caballeros pesados de Saladino, pueda llegar hasta ellos. Una batalla curiosa de jugar. Finalmente, la última batalla que tenemos es la batalla de Arsuf, que es probablemente la batalla o una de las batallas más conocidas de las cruzadas. Aquí ya tenemos a los dos personajes icónicos de las cruzadas, a Saladino y a Ricardo Corazón de León, al mando de sus ejércitos. Y lo que tenemos es que Jerusalén ha caído en manos de los musulmanes, de Saladino, y Ricardo y los otros reyes europeos tratan de reconquistarla. El ejército cristiano avanza pegado a la costa y es sorprendido por Saladino y su caballería, que tiene que adoptar una posición defensiva, cubriéndose las espaldas con la costa y tratando de parar las oleadas de musulmanes que les vienen unos encima de otros continuamente, oleada tras oleada, aguantando fuertemente, hasta que en esta batalla pues un suceso que ocurre es que los caballeros hospitalarios y los templarios terminan picándose entre ellos, a ver quién aguanta más y quién carga, y terminan cargando, se comienza a haber una carga y al final toda la caballería cristiana que terminó cargando sobre el ejército musulmán y derrotándolo. Y esto es la batalla de Arsuf, que es probablemente, como digo, una de las más famosas, probablemente con la batalla de Hattin, aunque la batalla de Hattin no sale representada en el juego porque probablemente es difícil de representar. Bueno, estas son las batallas que hay en el juego. Yo creo que las hacen muy interesantes, son batallas todas divertidas de jugar, interesantes, con diferentes variables, y que merecen la pena. Como hemos visto, lo más interesante del juego, como suele ser y como está bien que sea, son las batallas, las diferentes situaciones que nos presenta. El sistema de juego es el mismo que hemos visto en Men of Iron, pero la diferencia mayor son los caballeros cruzados. Aquí las batallas son batallas de caballería casi todas, y si no el arma, por no decir todas, y el arma dominante son los caballeros cruzados. Y tienen unas reglas especiales en el juego para reflejar esto. Para empezar, nunca están fuera de mando, es decir, da igual que no les llegue los líderes hasta ellos, no se quedan fuera de mando, pueden activarse igual. Siempre cargan, no tienen la regla, hay una regla de reluctancia en la carga, pues la caballería no siempre carga, pues los caballeros cruzados siempre pueden cargar, no se ven afectados por esa regla. Luego además cuando les disparan con armas de misil, cargan mucho más fácilmente que el otro tipo de caballería hacia ellos, es decir, se mosquean enseguida y salen disparados a los que les han tirado con arcos. Y la última regla es que nunca son retirados, es decir, cuando en otros casos la ficha debería volver hacia su bandera y quedarse con su bandera y estar en una posición de retirada, aquí lo que van a hacer es retroceder. Los caballeros retroceden, es decir, no huyen nunca del combate. Y todas estas cualidades unidas a que son en la tabla de armas, son los más poderosos de todos, tanto en ataque como en defensa, y unido a que tienen los modificadores mejores, normalmente -1 y -2 en el combate, como se ve en esta ficha, hace que sean una especie de supermanes, una especie de super soldados, y representa realmente un poco lo que en esa época eran unos tíos forrados de armadura, hasta arriba de metal, con muy mala leche, muy bien entrenados, muy capaces, y hacían de ellos un guerrero realmente formidable, un guerrero temible. Y esto es lo que se refleja en el juego. Bueno, esta es la tabla de combate, y como veis aquí, pues los caballeros son los mejor, ¿vale? Aquí tenemos el defensor, se miran en este lado de la tabla, el defensor, aquí el atacante, y como veis, por ejemplo, siempre que el defensor son los caballeros, utilizaríamos esta línea, pues todas las unidades restan, ¿vale? Incluso la caballería pesada turca
o árabe restan 1, la media 3, las infanterías de a pie restarían 1, los piqueros 2 y los demás menos 1. Incluso los propios caballeros sería 0. Si eso sumamos que normalmente los caballeros van a tener un menos 2, menos 3 algunos incluso, pues hace que sea muy complicado el poder dañarles. Luego, como lo veis aquí en la tabla de combate, ¿vale? Vamos a tirar la tabla y aquí vamos a ver, dependiendo del valor que saquemos, si la unidad ha resultado. Entonces, claro, si restas menos 1, menos 2, menos 3, siempre tienes atacante desordenado, atacante desordenado, atacante desordenado, ¿vale? Y si ya estaba desordenado, pues peor, se puede tener que retirar o demás. Si en la tabla de carga, pues todavía peor, ¿vale? Eso hace que los caballeros pues sean realmente muy difíciles de combatir, y hace que incluso en esos escenarios que hay, como Montguisart, en el que hay muy pocos caballeros contra un montón de tropas de otro tipo, de árabes, pues sean muy difíciles de eliminar. ¿Veis? Aquí también se ve que la tabla que tienen los caballeros especial, Knights Counter Charge, ¿vale? Especial para cuando les disparan, que es otra de las características especiales de los caballeros, que les han puesto cuatro reglas especiales. Es que nunca se quedan fuera de mando, es decir, siempre los podemos activar, siempre cargan, no hay que tirar en esta tabla de aquí de reluctancia, los caballeros siempre cargan. Cuando les disparan utilizan esta otra tabla en lugar de esta para poder cargar al enemigo, y luego además no se retiran. Cuando sale un resultado aquí, como veis, de retired, aquí que veis, retired, que pone, pues los caballeros no se retiran, si lo que hacen es retroceder, como si hubiera salido un retreat, como aquí. Esas son las características de los caballeros, que los hacen una especie de super tropas, que es lo que eran en la época, unas tropas tremendas, muy difíciles de eliminar, y que daban realmente miedo en el combate. Bueno, esto es un poco lo que nos trae Infidel, y un poco lo que esta serie nos marca es la evolución que hay. Aunque este son 200 años antes que el otro juego, pero podemos saber esta evolución. Primero tenemos una gran caballería muy pesada, muy fuerte, y luego vamos viendo cómo poco a poco las armas de misil van dominando el campo. Eso va haciendo que las armaduras vayan creciendo, vayan siendo más poderosas, más fuertes, más pesadas, y esto influye en una caballería también más lenta, más potente, pero más poderosa. Y como veremos en el tercer juego, que espero poder hacer un vídeo en poco tiempo, en el de Brutal Roses, que son la era de las rosas en Inglaterra, veremos ya una caballería completamente acorazada hasta arriba, forrados de armadura, unos caballeros que tienen que subir a sus caballos utilizando unas poleas y subirles encima, incapaces de moverse si caen al suelo, y unas batallas distintas, peleadas de una forma distinta. La infantería también se va a acorazar mucho más. Bueno, ya lo iré explicando cuando hagamos el vídeo. Bueno, espero que os haya resultado interesante esto. Infidel es un juego que es difícil de encontrar ahora, pero creo que GMT se está planteando en reeditar en un tripack los 3 primeros juegos de la serie, lo cual sería una excelente noticia. Bueno, como siempre, muchas gracias por verme y hasta otra.